los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré, y Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré, y Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Te alabamos en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra
y de toda adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Padre, porque tú, Señor, no solamente moriste por nosotros, sino que resucitaste el tercer día, y en gloria y en poder te veremos cuando vuelvas nuevamente. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro
por lo que hiciste en mí. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, poder retomar el estudio de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, y pues bueno, vamos a continuar. Estamos ya entrando a lo último de esta carta, entonces nos toca hoy el capítulo número 13, entonces te voy a invitar a que abras tu Biblia en Romanos 13, para que le podamos dar lectura. Amén. Muy bien, pues vamos a orar para poder comenzar y que pues pongamos este tiempo en las manos del Señor y sea Él quien nos enseñe, quien nos ministre. Amén. Bendito Dios, en esta noche, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos porque nos permite, Señor, cerrar la semana, Padre, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, Señor. Te pido, Padre, que nos enseñes a abrir nuestro entendimiento para poder comprender, discernir, Padre, lo que tú quieres mostrarnos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, crecer, no solamente en lo intelectual, Señor, con respecto a lo que habla tu palabra, sino también, Señor, en nuestra vida como cristianos, Señor. El poder traer, Señor, a través de la obediencia, bendición a nuestra vida, Padre. Y que tu nombre sea exaltado, Señor, en todo lo que hacemos, lo que somos, Padre, porque ese es nuestro deseo. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues en el último capítulo que vimos, capítulo 12, estuvimos hablando acerca de la conducta del cristiano, ¿verdad? Deberes cristianos. Y es interesante cómo comenzó el capítulo 12 hablando acerca de que nos debemos consagrar al Señor, entregar al Señor y que debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué el apóstol Pablo abarca la renovación de la mente? Por los temas que va a tocar, que tienen que ver el trato con nuestro prójimo, que tienen que ver cómo la sociedad mira las cosas y cómo el cristiano mira las cosas, que muchas veces se contraponen. Y en el capítulo 13 continúa este tema y empieza el capítulo 13 con un tema un poco espinoso. Pero para que lo podamos entender mejor, hermanos, pues necesitamos comprender el contexto, ¿verdad? Recuerden que el apóstol Pablo es un hombre que en este momento ya es perseguido, sufría abusos de la autoridad, injusticias por parte de la autoridad. Y es muy importante saber que Pablo escribe esto que vamos a leer en este momento para que tengamos ese contexto, porque cuando lo leemos así sin contexto puede hasta caernos gordo. Ay, ¿cómo la Biblia va a estar diciendo esto, no? Pero fue un hombre que vivió muchísimas injusticias, a quien Dios utiliza para poder escribir esto y para que no haya pretextos en ti y en mí de lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche. Y dice el versículo 1 del capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y entonces aquí para muchos nos salta, ¿cómo? O sea que Dios puso a estos políticos que hoy están gobernando, a estos cuerpos de justicia que hoy están en nuestro país, que son así, y hermanos, hoy tú debes entender que el tema no es lo que nuestros gobiernos hacen, sino la razón por la cual el Señor establece las autoridades en la sociedad, pero también cuál debe ser nuestro comportamiento ante esta situación, ¿ok? Entonces, pareciera imposible pensar que Dios ha establecido a gente, políticos, personas que han estado en el poder y que se han corrompido y que hoy, por culpa de este tipo de pensamientos que llevan nuestros gobiernos, etcétera, nuestra sociedad está como está, ¿ok? Pero el propósito del Señor es que hoy entiendas que
nosotros los cristianos no nos regimos a través del comportamiento de los hombres. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está en el reino de los cielos. Entonces, un cristiano va más allá y vive más allá de simplemente ser un ciudadano mexicano, de la nacionalidad que tú quieras. Nosotros vivimos bajo el régimen y el trono y la justicia de nuestro Señor. Este mundo en su naturaleza es injusto y está corrompido. Y si tú vives esperando que los gobiernos cambien, que porque un hombre llegó a la presidencia o ocupa cierto cargo en la política, las cosas van a cambiar, hermano, solamente te vas a frustrar y te estás engañando. Solamente hay uno que es justo y que es bueno, y ese es Dios. ¿Ok? Pero Dios en sus planes estableció y permitió la formación de gobiernos, de autoridades, ¿sale? Porque es importante que haya orden en las naciones, es importante que haya orden en la sociedad. Y nosotros estamos a favor del orden, ¿sí? Entonces, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, hermanos, aquí debemos entender una cosa. Aquí la Biblia no está hablando a favor de los gobiernos en el sentido de justificar lo que hacen o lo que son. Tú debes entender en primer lugar que todos somos libres de elegir. Entonces, yo como ciudadano soy libre de decidir si obedezco o no la ley. Tal es el caso que hoy tú puedes ver, ¿verdad? Se dice, bueno, os que no salgan de casa, pero cada quien decide y hay quienes siguen haciendo fiestas, hay reuniones, hay aún iglesias que siguen queriendo hacer sus reuniones en vivo e insisten en esta situación, aunque la Biblia está diciendo que debemos obedecer a las autoridades. Entonces te das cuenta de que todos tenemos elección. Podemos obedecer o no obedecer a Dios. Dios estableció, y vamos a ver ahorita para qué fue establecido el gobierno, pero es decisión de cada gobernante, de cada rey, de cada presidente, llámale como quieras al cargo que te venga a la mente. Tiene una obligación y tiene un propósito. Que la persona que lo ejerce no lo cumpla, esto es otro tema y tiene que ver más con el pecado que mora en este mundo. Pero nosotros como cristianos, ¿qué posición tenemos ante esto? Y aquí el apóstol Pablo no está hablando de lo que hagan o no hagan los gobiernos, está hablando de como cristiano qué debo hacer. Porque dice que el que resiste a la autoridad, es decir, el que si sabe que, a ver, hoy no circulas, pero salgo con mi carro, no me importa. A ver, no debes salir de tu casa, no debes hacer reuniones, pero yo hago reuniones, yo salgo de mi casa, no me importa. ¿Se me explicó? Cae dentro de tu responsabilidad. Entonces es muy fácil, ¿no? Decir, es que el gobierno no supo manejar esto del coronavirus, porque somos así, somos muy dados a quejarnos de todo. Entonces las redes sociales son un gran cáncer de la información. Todo el mundo se queja, todo el mundo habla, pero si de todas esas personas que opinan, que dicen, pues nos pusiéramos a analizar su vida, a ver, eres un ciudadano que cumple sus obligaciones, que obedece a la autoridad, o sea, ¿qué hace lo que tiene que hacer? O cómo está, ¿no? ¿Qué tan congruente eres? Y el apóstol Pablo trata de cuidar la congruencia en el cristiano, y ahorita también lo vamos a ver eso, ¿sale? Entonces, resistimos a la autoridad y eso, hermanos, es natural en nosotros porque desde pequeños resistimos siempre la obediencia a nuestros padres, ¿verdad? Empieza la rebeldía en la adolescencia, en la juventud y no quiero, y yo quiero hacer esto y nadie me entiende. Y hay hermanos, hay personas que siguen y tienen 30, 40, 50 años y siguen con una actitud de adolescente. No maduran, no crecen. ¿Ok? Entonces Dios, hermanos, nos insta a obedecer a las autoridades. Escuchábamos, ¿verdad? El domingo que había congregaciones, incluso que tuvieron reuniones y juntaron niños en un lugar en estos tiempos. Y la justificante es, bueno, es que hay que compartir la palabra del Señor, etcétera, etcétera.
Y no entendemos lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl, de qué se complace más Jehová, de que se le dé sacrificios y holocaustos o de que se le obedezca. Y si Dios está dando una instrucción clara donde debemos obedecer las instrucciones, y nuestra justificante es que nos quieren callar, no quieren que el evangelio se... A ver, hermanos, hoy tenemos una gran oportunidad de evangelizar a través de los medios digitales y del internet. Hoy en nuestras reuniones de oración, en nuestros estudios bíblicos, estamos llegando a gente que en otras circunstancias no podríamos hacerlo y estamos proclamando la palabra del Señor. Tenemos gente de otros estados, gente de otros países que están escuchando el mensaje en las reuniones que estamos dando en la iglesia. Eso no lo podríamos hacer en vivo, no lo podría hacer en una reunión los domingos en mi iglesia adentro. En este momento Dios abrió esas puertas, pero muchos están cerrados en su rebeldía, en su necedad, en su obstinación y no están viendo la oportunidad que Dios les está dando. ¿Por qué? Por mi enojo contra las autoridades, por mi enojo contra la autoridad. Pero no saben que cuando yo resisto traigo condenación a mí mismo, porque lo dice la palabra del Señor, porque es una ordenanza de Dios. Y recuerden que el pecado es la desobediencia a Dios. Entonces hay hermanos, hay cristianos, hay pastores, hay congregaciones que en este momento están viviendo en pecado porque están desobedeciendo a Dios. Y Dios dice, obedezcan a sus autoridades. Amén. Hoy estamos, hermanos, compartiendo la palabra. En este momento tú estás recibiendo palabra. ¿Quién nos está callando? Nadie nos está callando. Porque Dios nos ha dado libertad. Y hoy nos ha dado medios para llegar a más personas. Dice aquí cuál es la razón de estas autoridades o cuál sería el deber de una autoridad. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora, no está para infundir temor al que ¿qué? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto, hermano, no es una promesa de Dios, no es una promesa del hombre, es una promesa de Dios. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Tú haz lo que tienes que hacer y Dios es el que se va a encargar de que en tu vida haya justicia. ¿Vas a vivir injusticia? Sí, pero el Señor va a pagar y Él te va a hacer justicia. Ahora, estamos hablando del apóstol Pablo, que escribió cartas, que le escribió a Timoteo desde la cárcel, y aquí Pablo en ninguna de sus cartas que tú lees, ni de Pedro, ni de Juan, ni ninguno de ellos, escriben acerca de la condición de las cárceles, que si los políticos, que si... No, el tema de ellos y la preocupación de ellos es la salvación de las almas. Nuestra vida, hermanos, va más allá de un gobierno o de una sociedad o de lo que tengo, de lo material. Nuestra ciudadanía, lo digo una vez más, está en el reino de los cielos. Nuestra lealtad, hermano, está al trono de la gracia, que es donde se sienta nuestro Señor. Por eso yo obedezco a mis autoridades, no porque lo merezcan o no. Por eso yo obedezco a mis padres, a mis maestros, etcétera. No porque sean buenos o malos, lo merezcan o no lo merezcan. El cristiano se mueve por obediencia a Dios. Y vamos a amar a la gente aunque no se lo merezca, como Dios nos amó a nosotros sin merecerlo. Porque esto conviene, porque esto trae bendición. Entonces dice aquí el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Tienen un propósito, quizá no lo entendemos, pero Dios, hermano, tiene el control. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No es posible que el día de hoy haya congregaciones cristianas o cristianos que tienen reuniones en sus casas, en sus templos, a escondidas de la autoridad. Y se justifica, es que es como la iglesia antigua, ¿no? Que los perseguía Roma. No es cierto. Eso no es verdad, no es el mismo contexto. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te mueves en las tinieblas? Dios no se mueve en las tinieblas. Por lo cual, versículo 5, es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Y esta es la parte que tiene que ver con nosotros, hermano, como cristianos. El castigo todos le temen, ¿verdad? Por eso pues, el que roba, pues lo hace sin que trata de que nadie lo vea, ¿verdad? El que asalta, el que hace tranzas. Bueno, ellos son conscientes de que lo que hacen está mal y tiene un castigo y hacen las cosas por eso. Se esconden, lo hacen con cuidado, etcétera, y está mal. Pero el cristiano, no solamente porque sabe que está mal, no lo debe hacer, sino también por causa de ¿qué? La conciencia. Ahora, la conciencia aquí, la palabra en el original implica también por causa del testimonio, de lo que la gente ve en nosotros. Eso es lo que está tratando de decir. A ver, no eres congruente, dices que amas a un Dios, pero eres desobediente, eres testarudo, no te sometes, se te da una instrucción y no puedes llevarla a cabo. Entonces, hermanos, dice el cristiano, por causa de testimonio, de su relación con Dios, se sujeta a las autoridades. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores que atienden continuamente a esto mismo. Aquí no dice si lo usan bien, si lo usan mal. Aquí dice, tú tienes que pagar tus impuestos como está establecido, porque tienen un uso. Y de verdad, y más en nuestro contexto como mexicanos, hermanos, pues puede ser un tema muy espinoso. ¿Cómo? Pues ve cómo se enriquecen. Pero tú tienes que entender lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? Como aquel rico dice que llenó sus graneros, ¿verdad? Viviré para ahora sí darme mis gustos, y se afanó y hizo fortunas y todo. Y dice que llegaron por su alma esa noche. Y necio, ¿de qué te sirvió ganar al mundo si al final perdiste tu alma? Oye, hermano, tú tienes que entender que las decisiones que cada uno toma tienen que ver con su vida y que las consecuencias, las más importantes, no vienen en esta vida, sino vienen después de esta vida. Si tú aquí padeciste por seguir a Cristo, padeciste por servirle, dijiste que no a las tranzas, dijiste que no al pecado, al adulterio, a la fornicación, aunque otros pareciera que lo gozan, que lo disfrutan, hermano, no es aquí lo que importa, lo que pasa o no, sino después de esta vida. Cuando te encuentres cara a cara con Dios y te mira a los ojos y diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y aquí aparentemente perdiste, pero ganaste la eternidad. Pero los que en apariencia ganaron, ¿verdad? ¿De qué les sirvió? Si al final lo van a perder todo. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Dice el versículo 7 y termina: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, tenemos una obligación con los demás, y en este caso se refiere a los que nos gobiernan. Aquí no está justificando Dios a nadie. Dios permite y da la oportunidad al hombre de elegir si le va a seguir o no, si le va a servir o no. Habrá buenos gobernantes, habrá malos gobernantes, pero cada uno decide el tipo de gobernante que quiere ser. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí lo que la Biblia trata de decirnos es: ¿hacia dónde está mi lealtad? Número 1. Y número 2, ¿cuál es mi reacción ante cualquier tipo de autoridad que esté en mi vida? ¿Sí? Entonces, yo honro, yo sirvo, yo obedezco mis autoridades, no porque lo merezcan o no. Ese no es el tema. El tema es porque mi lealtad está hacia Dios y Dios me pide, Dios me ordena que debo obedecer a mis autoridades. Dice en segundo lugar, vamos a la segunda parte de este pasaje, nos va a hablar de las relaciones con los que nos rodean, ¿verdad? Dice aquí el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora aquí cuando dice no deban nada a nadie, hermanos, no se refiere nada más en lo económico, o sea, porque también es parte, ¿no? O sea,
No puede ser que haya cristianos que tengan deudas y que no quieran pagar. O sea, es increíble que esto suceda. Dice, no deban nada a nadie. Ahora, también se refiere, porque viene tocando temas no nada más económicos, sino también morales. Al que honra, honra; al que respeto, respeto. No puede ser que haya jóvenes cristianos que no honren a sus padres, mujeres que no honren a sus esposos, hombres que no amen a sus esposas. Eso no puede suceder, porque entonces estamos en deuda con esa persona. Y vuelvo a insistir en el punto. El punto no es si lo merecen o no lo merecen. El punto es que Dios lo demanda de nosotros, porque el amar a los demás es el fundamento de todo cristiano. Porque por eso vino Cristo, por amor a nosotros, y sin merecerlo se entregó por nosotros. Dice el versículo 9, y aquí nos lo aterriza mejor el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo esto? Jesucristo lo dijo. En esto se resumen la ley y los profetas. Entonces, tú puedes tener doctorados en teología, tú puedes saber mucha teología, pero si tú no amas a tu prójimo, si tú no honras a los demás, entonces solo vives una religión y tu corazón está lejos de Dios. Menciona el apóstol Pablo los mandamientos, ¿verdad?, que tienen que ver con el prójimo. Los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Entonces dice aquí, y hace la última declaración con respecto a este punto, en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces yo lo que hago, lo hago por amor, número 1, a Dios, y número 2, a mi prójimo. Bueno, señores, que no se lo merece, es que mira cómo es y no cambia, pero Dios sí lo merece, hermanos. Dios sí es digno. Ni yo, ni tú, ninguno de los que hoy está escuchando este mensaje es digno de que Dios le ame, y aún así Dios nos ama. Y por eso Él demanda de nosotros: da de gracia lo que de gracia has recibido. Sí, vamos ahí, hermanos. Ahora, ¿por qué la insistencia del apóstol Pablo? Desde el versículo 12 nos viene hablando, ¿verdad? Cómo tratar a los hermanos, cómo este mundo ve. El mundo espera que pues tú engañes, tú traiciones, es normal, pero la Biblia nos dice: no te conformes a este siglo, tú tienes que obedecer a tus autoridades. Y el mundo dice: no, es que estos son corruptos. Sí son corruptos, no lo negamos, pero nosotros seguimos en obediencia a Dios, y Dios nos demanda que cumplamos, que seamos buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Nos enseña que amemos a los demás a pesar de sus defectos, de sus errores, porque no somos mejores que ellos. Nos demanda, hermanos, amarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Veíamos también la unidad entre los cristianos, aunque seamos diferentes, aunque a veces no estemos de acuerdo, tenemos que amarnos y ayudarnos los unos a los otros, porque nos da. El apóstol Pablo termina los últimos 4 versículos de Romanos 13 con una advertencia. Una advertencia. Y vamos a leer cuál es esa advertencia, hermano. Dice: y esto, o sea, todo lo que les acabo de decir, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pregunta para ti, hermano. ¿Sabes qué tiempo estás viviendo? ¿Qué tiempo estás viviendo? O sea, hace unas semanas hablábamos con unas personas que hoy ya no están. Les orábamos por personas que hoy ya no están. Y podríamos pensar: es que ya viene el Señor, su segunda venida también es también parte de los tiempos que estamos viviendo. Pero más allá de tu tiempo personal, hermano, ¿estás seguro de que el día de mañana estarás aquí? ¿Estás convencido de eso? ¿O ya te diste cuenta
que la vida es muy frágil y que en cualquier momento se termina. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos hace la advertencia: entiende el tiempo, mira a tu alrededor hoy, cristiano que estás escuchando esto, mira a tu alrededor, mira lo que está pasando, y aún así no inclinas tus rodillas delante de Dios. Que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué sueño? O sea, que ya dejes, es que si hubiera hecho esto, es que me hicieron, es que quisiera esto, quisiera lo otro, y vives en tu fantasía, en tu mundo de me lastimaron, me hicieron, o si tuviera, si quisiera, o es que nadie me entiende, es que no existe el amor para mí, y vives en tus cosas de fantasía y no entiendes que el Señor está cerca. Y sigues sin perdonar, y sigues sin vivir en santidad, y sigues pecando, y sigues haciendo tranzas, y sigues viviendo en pecado. Estás en un sueño que se va a terminar pronto. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor está cerca, el Señor ya viene por su iglesia. Y si tú crees que lo que está pasando en el mundo es, bueno, pues es porque los gobiernos quieren disminuir la población. Y, hermano, todo esto es parte de lo que Jesús decía. Su venida está cercana, son señales que nos dicen que Él está cerca y que viene por su iglesia. Pero ¿cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar de rodillas orando esperándole? ¿O te va a encontrar enojado con tu hermano, peleándote con tus hermanos de la iglesia, con tus resentimientos? Versículo 12, la noche está avanzada, la oscuridad está en su pleno apogeo, hermanos. Bueno, estamos entrando a la parte avanzada, según lo que algunos teólogos dicen, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es la señal de la oscuridad más fuerte en la noche? ¿De qué señal? El apóstol Pablo nos dice, y lo sabemos, ¿verdad? Y se acerca el día. Y lo hemos escuchado, es hasta una frase, ¿no?, muy común: cuando más oscuro está es porque se acerca el día. Y esto es verdad, o sea, cuando la noche se pone más oscura es porque ya va a empezar a clarear el día. Se acerca el día. ¿Qué día es ese? Cuando el Señor nos llame a su presencia. Desechemos, o sea, quita ya de ti, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Oración, alabanza, adoración, ¿sí? Estas cosas que nos permiten estar conectados a Dios. Su palabra, hermanos, la palabra de Dios. Por eso hoy tú estás aquí y mientras escuchas esto en tu corazón empieza a haber luz. Empiezas a ver con claridad: tengo que hacer esto, tengo que arreglarme con esta persona, tengo que reconciliarme con esta, tengo que pagarle a esta persona, Señor, dame las fuerzas, dame los recursos, ayúdame, guíame, dame sabiduría. Y empieza una búsqueda de Dios y Dios empieza a restaurar todas las cosas. Porque ha llegado la luz a tu vida. Y te bendice, y te prospera, y te lleva y te guía. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Glotonerías y borrachera, hermanos, se refiere no en los deleites de este mundo, no, que tu mente no esté con, voy a comprar este carro y esta casa, y que no sea esa tu vida. O sea, es parte de la vida y gloria a Dios si lo puedes hacer, que padre, hazlo. Pero que no sea ese tu motivo, tu movimiento. No te envuelvas en las cosas y los deseos de este mundo. Dice, no en lujurias y lascivias, o sea, no en las tentaciones, no en las perversiones. Deja tu pecado a un lado. No en contiendas o envidia. Limpia tu corazón. Ya no puedes estar enojado con la gente. Hoy es el momento de que salgamos y, ¿sabes qué? Perdóname, hermano, perdóname, hermana. Aunque no sea justo, aunque no lo merezcan. Por eso el apóstol Pablo está insistiendo: mira, aunque no lo merezcan, tienes que amar. Y a veces nos va a tocar pedir perdón cuando no es justo que pidamos perdón.
Pero si esa es la manera en la que yo a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, etcétera, le puedo compartir de la palabra para que su alma sea salva, hazlo. Porque si sabiendo hacer lo bueno, dice la palabra del Señor, no lo hago, me es pecado. Entonces, hermano, deja a un lado tu orgullo, deja a un lado tu avaricia, deja a un lado tus deseos y empieza a vivir en la luz de Cristo. Empieza a entender que los tesoros más importantes no son los de este mundo, sino los del reino de Dios, porque esos permanecen para siempre. Y dice aquí por eso en el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo que vestirme del Señor Jesucristo? Empieza a vivir la vida que Cristo te está enseñando. Empieza a vivir como Él vivió, amando a los demás, buscando el bien de los demás. Y dice la carta que Dios envía a través del profeta Jeremías, y ahí donde tú estás cautivo, si tú buscas la paz de aquella ciudad, encontrarás tu propia paz. Cuando yo sirvo a los demás, aunque pareciera injusto, entonces a mí viene la bendición y encuentro para mí bendición de parte de Dios. Y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no dispongas las cosas para que los deseos de tu carne se cumplan. O sea, no propicies el deleite de tus deseos. Es que me quiero desquitar, y entonces haces todo lo posible para que eso suceda. Y te afanas y empiezas y guardas rencor y empiezas con cosas en tu mente, en tu corazón. No, llénate del Espíritu Santo. Busca la palabra del Señor, porque hermanos, hoy es tiempo. Y si tú miras a tu alrededor, mira el tiempo, conoce el tiempo, hermano. Hoy es momento de que estemos predicando, evangelizando, no peleando. Es que nos quieren callar y entonces nos vamos a congregar porque entonces no tengo fe. Si tienes fe, eso no es tiempo. Esas distracciones que Satanás está poniendo en las mentes débiles de los cristianos que no están bien fundamentados en la fe. Hoy es tiempo de que compartamos la palabra del Señor. Hoy es tiempo de que aprovechemos la oportunidad, que agarremos, que abramos en Facebook, en Meet, en Zoom, en donde quieras reuniones, y empezamos a compartir la palabra, que le habla a mis familiares que están en otros países, en otros estados. A ver, quiero darte el mensaje de salvación y perdóname si en algún momento te ofendí, discúlpame esto, lo otro, y quiero decirte que Cristo te ama. Y aunque me cuelguen, aunque me digan loco, aunque me digan fanático, aunque me digan es que yo no soy de esa religión, o me quieres enseñar otra religión, no importa, tú tienes que compartir y sembrar la semilla para que Cristo nazca en los corazones de esas personas que hoy lo necesitan. Porque hoy, hermanos, los hospitales están llenos, están rebasados, nuestro sistema de salud, de gente que no sabemos si alcanzó a escuchar la palabra del Señor. Todo porque yo no hago lo que tengo que hacer como cristiano, o porque quizá uno de ellos no me bajé de mi macho y nunca le pedí perdón y restauré la relación con esa persona. Y hay muchos casos, hermano. Entonces, hermano, es momento de que te levantes de tu sueño. Deja de pensar que si el gobierno, que si esto, que si el otro. Haz lo que tienes que hacer, porque el día está cerca y tú no sabes si hoy o mañana Dios nos llame a su presencia y qué cuentas le vamos a entregar. Tienes que estar bien con tus hermanos. Tienes que amar a tu hermano, dejar de, es que no lo aguanto, es que me cae mal, es que, hermano, deja de darle lugar a Satanás y despierta y ponte a vivir una vida de luz en donde Cristo reine en tu corazón completamente. Dejemos atrás ya las obras de las tinieblas, como dice aquí el versículo 12. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Padre, eres bueno y porque tú, Señor, nos enseñas, Padre, lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, porque en medio de las tinieblas tu luz brilla en nuestros corazones. Pero también hoy entendemos, Señor, que tenemos la responsabilidad de ser esa luz y de llevar esa luz a otros corazones, Padre. Danos la sabiduría y el denuedo para hablar tu palabra en estos tiempos de necesidad. Que nuestra boca no se calle a causa del pecado, que nuestra boca no se calle a causa de nuestro orgullo,
de nuestra indiferencia o de nuestro pensamiento desviado hacia lo que es la fe. Porque la fe no es retar a la enfermedad o a las autoridades. Eso no es fe, eso es rebeldía. La fe es obedecerte a ti, confiando en que si tú nos dices que obedezcamos a nuestros gobernantes, Señor, aun como sean, es porque tú tienes un propósito y porque, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Padre. Guíanos, Señor, y permítenos, Padre, en este tiempo que estamos así separados físicamente, poder unirnos aún más en espíritu. Gracias, Señor. Gracias por los que escuchan esta palabra, que no son de aquí de la ciudad, Señor, que son de otros estados, de otros países, Señor. Gracias te doy por sus vidas y porque tú rompes, Señor, toda lógica y aún a pesar de la distancia hoy han escuchado que hay un Dios que vive y que quiere reinar en sus corazones para bendecirlos. Gracias, Padre, porque no somos dignos de ser tus instrumentos y aún así tú nos usas, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.